Excelente martes, bienvenidos a Un Mundo de Economía por aquí por Televisora del Táchira. Bien amigos, ¿cómo están? Bienvenidos todos. Hoy martes vamos a desarrollar nuestro programa de los martes con nuestra sección de Un Punto Candente en la Economía, con la compañía de David Feldman, abogado, quien está siempre con nosotros el martes, es nuestro invitado. Hoy vamos a estar hablando sobre cómo puede afectar la situación o la realidad país, Venezuela, al gran capital. ¿Estará afectado el gran capital en el desempeño de sus actividades aquí en Venezuela? Puesto que hemos visto recientemente a un presidente Maduro invitando a los grandes empresarios y a las grandes empresas nacionales y extranjeras a coparticipar en el manejo económico del país e incluso les otorgaron multimillonarios créditos en dólares. Es así, Fidel. Antes que nada, bueno, David, muchísimas gracias como siempre, porque tú más que un invitado eres nuestro compañero para desarrollar puntos tan candentes de la panorámica económica nacional. Y Fidel lo ha dicho, ¿cómo afectará al gran capital la crisis político-institucional por la que atraviesa nuestro país en la actualidad? En el cierre vale destacar lo siguiente, David, la semana pasada, el lunes 27 del mes pasado, marzo, en el contexto de la clausura de la Expo Venezuela Potencia, el presidente Nicolás Maduro anunció una serie de medidas y firmó, se reunió con 481 empresas para hacer unos convenios, unas medidas en cuanto al apoyo y a empezar el recorrido de la senda de la recuperación económica. Vamos a hablar cuántas empresas participaron y sobre todo tenemos información de que hubo empresas de firmas transnacionales muy importantes presentes en esa reunión y empresas con las cuales el presidente Maduro estableció negociaciones, firmó negociaciones. Bueno, las empresas presentes en Expo Potencia Venezuela, las transnacionales por lo menos están presentes en Venezuela desde hace años, han decidido quedarse y continuar operaciones. ¿Cómo funciona una empresa transnacional? La empresa matriz establece la dirección política, hay quien decide quedarse y quien decide irse. Las que están presentes acá decidieron quedarse y continuar negocios. También pueden estar esperando un cambio y estar ya posicionadas cuando ese cambio económico ocurra. Exactamente, fueron 48 convenios firmados por el presidente Maduro. De la totalidad de empresas presentes, el 50% fue de empresas privadas, el 36% de empresas mixtas y 14% de empresas del Estado venezolano, si más no recuerdo. Fueron acuerdos firmados en materia, tú las tenías y lo comentábamos, en materia de políticas, comerciales, en fin, fueron 6. Específicamente en 6 ámbitos fue que se establecieron estas negociaciones. Las empresas presentes en el país están llevando su rueda de negocios, hacen negocios con el gobierno, eso es normal. Claro. Eso es normal, han decidido quedarse y apostar. Puede decirse eso. Posiblemente están esperando cambios económicos futuros y han decidido posicionarse aquí. Sí, y llama la atención allí quienes destacan en la reunión, porque estuvieron presentes empresas como las siguientes, amigos, algunas extranjeras y otras nacionales, pero sin lugar a dudas todas empresas de gran dimensión. Estuvo presente en la reunión Nestlé Venezuela Alimentos Heinz de Venezuela, el Conglomerado Nacional de Absorbentes, Cacique, Maracay, Ron Cacique, Corporación de Higiene y de Químicos, Papeles Venezolanos, Compañía Anónima, Colgate Palmolive, Compañía Anónima, Procter & Gamble, entre otras empresas importantes del sector. Por cierto que en el contexto de esta reunión también el Gobierno Nacional anunció la asignación de créditos directos por un monto global de $130 millones a estas corporaciones que acabamos de mencionar y a otras, porque es un grupo un poquito más grande, para colaborar, digamos, e impulsar la producción con la finalidad de abastecer el mercado interno y de, por supuesto, exportar para generar con ello divisas que puedan ayudar a paliar y a solventar la situación financiera del país y, por supuesto, del gobierno, ¿no? Ahora, hay quienes se preguntan,
¿por qué hacer estos convenimientos ahora? Hacer un giro tan radical en este momento y de manera que el gobierno reconoce que requiere, que necesita trabajar de la mano con la industria privada nacional y extranjera, después de casi 19 años de arrinconarnos, acorralarlos y provocarles un cerco que dificulta absolutamente su desempeño. Al punto que tú decías, David, las que están aquí, las empresas extranjeras, es porque sus matrices decidieron quedarse a esperar que las cosas mejoren. ¿Cómo se explica esto? ¿Habrá algún interés medio aquí, diferente, que no sea efectivamente impulsar la economía? Algo los está ahogando, necesitan, no sé, una cuestión circunstancial. ¿Cómo lo ven ustedes? Es inevitable que Venezuela tenga un cambio de política económica, ya sea este gobierno o otro que entre. Yo opino igual, pero yo no veo, no sé. Sigo Empieza siendo la la voz de la discusión discordia. aquí, ¿sí? exactamente. Yo no veo al actual gobierno tomando esas decisiones. Mira, yo pienso Esto me que llama la atención. Llama la atención, pero es cuestión de lógica, David, estrictamente lógica económica, y dada la situación que presenta el país, nada más vale destacar lo siguiente: dentro de menos de 9 días, el gobierno tiene que cumplir un compromiso de pago, amortización de su deuda externa de más de 2.800 millones de dólares. Justamente porque viene la diatriba y ese pronunciamiento de la semana pasada por parte del Tribunal Supremo de Justicia de prácticamente eliminar la Asamblea Nacional, ¿no? Y de esa división de poderes. ¿Por qué? El Banco Central, el gobierno, el Ejecutivo está presionando en nombre del Banco Central de Venezuela a la CAF, o a lo que es lo mismo, el Banco de Desarrollo de América Latina, solicitándole un préstamo de 400 millones de dólares. Pero la CAF, al igual que el Banco Interamericano de Desarrollo, meses atrás ya se había pronunciado y había negado cualquier posibilidad de otorgamiento de préstamo al gobierno venezolano. ¿Por qué? Porque no están respaldados por una ley especial de endeudamiento. Y además la CAF no otorga préstamos cuando es para solventar problemas de balanzas de pago. Desde el 2014 el gobierno ha dilapidado del monto de reservas internacionales nada más que 11.145 millones de dólares. Sí. Entonces hay que tomar acciones. Tú dices, pero ¿cuándo? Cuando no, es justamente dada es la realidad y la necesidad económica, sobre todo de flujo de caja, de lo que se refiere específicamente a PDVSA. Me da la razón, es una cuestión circunstancial. Totalmente. No una posición sostenida de política de Estado. Perdóname. Es mi opinión. David, bueno, vamos a cumplir, esto se pone de verdad Candente. bastante interesante y muy candente. ¿Qué va a ser el Gran Capital? ¿Cómo quedará ante la crisis política e institucional que presenta el país en la actualidad? Nos retiramos por un momento, tenemos que cumplir compromisos comerciales y ya regresaremos con más de Un Mundo de Economía. Bien, y nosotros continuamos con más de Un Mundo de Economía por aquí, por Televisora del Táchira. Estamos hablando hoy martes en Un Punto Candente en la Economía sobre cómo queda el Gran Capital ante la crisis político-institucional que presenta el país en la actualidad. En el segmento anterior, Fidel y David, quedamos en que, bueno, las sentencias 156 y 155 emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia no han sido anuladas. Prácticamente estamos en el limbo, David, porque esto genera pues cada vez más que se incremente la incertidumbre y por supuesto el riesgo país. Una de las condiciones para que haya una inversión extranjera, para que haya promoción de inversiones, es que una condición institucional normal. Claro. Venezuela ha alterado el orden constitucional y el principio de separación de poderes. En esas condiciones no puede haber promoción de inversión extranjera ni nacional. El riesgo país aumenta y toda política de endeudamiento queda paralizada. Por supuesto que sí, porque fíjate que esa negación por parte de bancos de la región de América Latina como el BID y la CAF, negación de préstamos a Venezuela, es porque no tienen una ley especial de endeudamiento y además con un monto de reservas tan
tan mínimo, porque desde el 2014, como lo decía en el primer segmento, ha habido una disminución de más de 11.145 millones de dólares. Esa negación por parte del banco de la CAF es porque no van a otorgar financiamiento cuando hay severos problemas de balanzas de pago. Se requiere de inversión extranjera, sin duda alguna. Aquí hay que olvidarse realmente de que los gobiernos de derecha, que el gobierno, que neoliberalismo, modelos de economías neoliberales. ¿Por qué? Porque realmente yo pienso, David y Fidel, que cuando el presidente Maduro hace referencias de una manera un tanto discriminativa de estas corrientes de pensamiento, como es de lo que es las economías liberales, yo creo que no ha leído propiamente, no está bien documentado en qué consisten y sobre todo que parte desde todos los postulados de Milton Friedman, con su escuela, su corriente monetarista y con su esposa, cuando hablaron del Estado liberal. El Estado liberal no es nuevo. El Estado liberal existe como modelo desde el siglo XVIII. Milton Friedman, en el año 70 hubo una severa depresión económica provocada por las políticas keynesianas. Correcto. Y Milton Friedman revisó esas políticas y editó una política liberal para salir de la recesión. A esa corriente se llamó neoliberalismo. Claro. Pero la política de promoción económica, de promoción de inversiones extranjeras o nacionales no es nueva y es necesaria. Y más actualmente, David. El país necesita una política de apertura y de promoción de inversiones, tanto nacional como extranjera, en áreas tradicionales y no tradicionales. Y eso es lo que está intentando el actual gobierno, pero de una manera muy desorganizada y con una total improvisación. Pareciera no estar enmarcado con claridad en una filosofía específica y con un plan, digamos, bien diseñado. Yo sostengo que esta es una situación determinada por las circunstancias y por la precariedad de la situación económica del país, porque es indudable, es verdad, cierto, Darcy, cierto, David, el país requiere divisas de alguna forma y las requiere puesto que no tenemos la posibilidad vía producción y exportación de petróleo de grandes volúmenes a buenos precios. El país requiere entonces adquirir o accesar a divisas extranjeras a través de inversión extranjera, con toda la dificultad que ello representa en vista de la debilidad institucional que está mostrando el país, que es muy grave, o por vía de créditos de endeudamiento internacional. Y ambas puertas están complicadas. De allí todo este movimiento. Se requiere urgentemente la captación de capital extranjero, de inversiones foráneas, pero ¿cuáles son los requerimientos para empezar a atraer ese capital aquí al país? ¿Qué condiciones mínimas deben ofrecerse? Claro, para que sea una política de Estado necesitamos constante. Una institucionalidad normal, que el principio de separación de poderes y el orden constitucional sea respetado, que es necesario restaurar completamente la autoridad de la Asamblea Nacional. Ese es uno de los primeros pasos. Es necesario quitar el control de cambios, unificar un solo tipo de cambio, y es necesario una política de promoción de inversiones que se tiene que dividir en dos campos en realidad: los campos tradicionales, petróleo y minería, y campos no tradicionales donde el país tenga potencial. Hay que promocionar, hay que dar ventajas para que la inversión venga a esa en cuestiones como recursos madereros, correcto, turismo, agroindustria, exactamente, el sector automotriz que está tan deprimido. Y en paralelo a ello también el gobierno nacional tiene que reducir el intervencionismo de Estado en la actividad económica empresarial, de manera de darle ciertas libertades a las empresas de poder desempeñar sus funciones y definir ellos, las empresas, puesto que son quienes están arriesgando su capital, ¿no?, para que pues definan cuáles son sus políticas y cuáles son sus estrategias de negocio, incluyendo, por ejemplo, la definición de los precios de los productos, qué productos producir, en qué cantidades producir. Exactamente. Bueno, nosotros pues seguiremos conversando sobre este tema porque puntos candentes de la economía nacional cada vez hay más. David, muchísimas gracias. Sí. Muchas gracias. Esto es cierto porque es que la economía venezolana, amigos, y ustedes lo saben mejor que nosotros, creo yo, está recalentada.
Bueno, hemos concluido por hoy. Los invitamos muy cordialmente a que nos acompañen este jueves y viernes. Estaremos también trayendo para ustedes temáticas de mucho interés. Y ya saben, amigos, que es posible que cada quien tenga un mundo en su cabeza, pero lo que sí es seguro es que en esa cabeza todos llevamos un mundo de economía. Que tengan feliz tarde, buen provecho.